Dios Todopoderoso, por esta nueva oportunidad que nos concede de reunirnos acá debajo de este techo con la esperanza de llegar a la verdadera reunión donde solo la sala del Omnipotente cubre a los hijos de Dios. Siempre pues digo, cuando nos reunimos deben de haber dos propósitos en los que se congregan: el de dar o el de recibir. De no venir en pos de buscar algo o de traer, es una reunión en vano. Se pierde el tiempo. Y la persona no viene buscando algo, no encuentra nada. El habernos trasladado a este lugar cuesta un sacrificio. No es un lugar de comodidad para uno recrearse. Es un lugar de sacrificio donde podríamos obtener, por la gracia de Dios, lo que necesitamos para el futuro de nuestra vida. Hoy tenemos la pizarra, como costumbre, cada final de la semana del mes, un tema en la pizarra. El tema que tenemos hoy en la pizarra es acerca de la voz de la final trompeta. Los creyentes que a través de edades y siglos han venido persiguiendo los rastros de la palabra, y tanto Israel como las iglesias, que así se denominan los grupos organizados, han estado en espera de los eventos finales de Dios y de su pueblo. Este tema señalado aquí en la pizarra es una de las partes cumbre para los creyentes, porque ahí se asienta la esperanza de todo el que ha creído en Jesús. Y en verdad, aunque la mayor parte de los que han creído en Jesús, por no haber creído en Él, como dice la Escritura, y haber creído en Jesús, como dicen las organizaciones de los hombres, no tienen aquello esperanza viva en ellos. Se le hace muy imposible tener el encuentro con la voz del que espera. Pero hay esa esperanza viva para aquellos seres que han sido tocados por la palabra y recibiendo a Jesús a través de cualquiera de los llamamientos que la palabra hace al ser humano, que no todas veces los llamamientos son lo mismo. Los llamamientos son diferentes en los diferentes creyentes de Jesús. Pero cuando el creyente es llamado por convicción, porque en su corazón Dios ha penetrado, le es muy fácil por la Escritura llegar al encuentro con lo que busca. La Escritura hace un señalamiento acerca de lo que han creído en Jesús. Y dice, lo que han creído en Él, como dice la Escritura. Tenemos millones de personas que han creído en Jesús también, como dice la Escritura. Pero es textualmente hablando. Sin el análisis, por no tener conciencia la persona de que la Escritura es una fuente inspirada y que de creer en Jesús, como ella dice, tendría la persona que creer como está escrito originalmente. Y si se busca el origen de la Escritura, su origen es una inspiración divina, que Dios estuvo con el hombre
o el hombre estuvo con Dios. Así fue como la palabra se hizo manifiesta a través del hombre. Y las raíces de ella pues no dependen del concepto o la conciencia del hombre. Los que han creído en Jesús, como dice la Escritura, han tenido que estar en espera sin poderse mover del lugar del texto, y razonado por la mente o el intelecto del hombre, no han podido salir de la parte visible. Aquí el señalamiento es la final trompeta, que según la Escritura está en poder del séptimo ángel que la toca. Para mí, desde pensamientos infantiles, una trompeta pues ya está vista por el ojo de la ciencia natural y se sabe que es un instrumento para emitir voces. Y que bien, si las voces son emitidas, el trompetista tendría que tener conciencia de los toques que van a dar para poner en alerta a aquel que le está dando los toques de la trompeta. San Pablo en su tiempo oyó sonar varias trompetas, pero vio que las trompetas que sonaban no daban sonido cierto. Es decir, que entonces el que estaba en la atención de aquellas voces no se apercibía, porque la trompeta no definía lo que quería decir. Y un soldado siempre lo reúne el que lo gobierna a través de toques de trompeta. Pero antes de darle esos toques de alerta, aquellos soldados tienen que haber pasado, como oímos, el proceso de haber sido enseñados para conocer los toques que estarán armonizados entre los que complementen la reunión de esa fuerza. Entonces, en la mente de los ingenuos creyentes, tienen el ver un día algunos personajes que con alguna trompeta de oro, de plata o de metal dañarán su mensaje, y ellos lo verán. Esto ha pasado tantos años sin poderse ver realizado eso, pero que San Pablo vio aquellos que sonaban la trompeta, y viendo que la iglesia con aquella trompeta no se apercibía, amonestó a los que tenían la trompeta que dieran sonidos ciertos para que la iglesia se apercibiera. Un pueblo, cuando se reúne en pos de ver qué dice Dios a su ser, tiene que traer la atención de lo que va a oír, pero tiene que tener oído para oír. La trompeta es un mensaje que Dios siempre ha puesto en la boca de lo que Él ha enviado. Al decir ángel, ya se sabe que no está en poder del hombre. El anuncio está en poder de Dios. Porque de los ángeles la palabra dice que Dios hace a sus ángeles. Y ya cuando se trata de un espíritu, no se puede estar buscando la apariencia física de la figura. Para eso la persona tendría ya que tener una madurez de sentido para poder percibir el sonido de lo que se esté hablando. Así que estamos, creo que conscientes, lo que hemos creído, que no tenemos nada que esperar en el espacio sideral como cosa de objeto, para que un día lleguemos a ver alguna figura tocar alguna trompeta. ¿Cuántas veces nos reunimos y pedimos a Dios que nos hable
la trompeta de su mano. Al decir séptima trompeta, aquí hay 6 que no se refiere, pero que esta séptima trompeta tiene que estar conocida por las 6 que han sido adelantadas. Son mensajes de la palabra para Dios formar al espíritu de él dentro del hombre. Que ya no se trata de una disciplina humana, ni de una educación humana. Se trata de una educación espiritual. Sea Cristo engrandecido para ti. El capítulo dice así. Gloria a Jesús. Aleluya. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. En el cielo, para ver grandes voces o muchas voces, habría de haber gente entonces. Porque si se oyeron grandes voces, pues algo sucedió en los cielos. Nuestras imaginaciones, formadas naturalmente por lo que somos, ya entendemos que el espacio lo estuvimos como el cielo, donde esperábamos ver esos eventos. Pero en los cielos de Dios hay multitudes, millares, millones de vivientes, porque en Dios se reúnen todos los espíritus que han sido hechos perfectos por Él. Amén. Este evento es personal, pero el mundo lo espera general, ver esto que acontecerá en la tierra. Y es cierto, acontecerá en la tierra, pero usted tiene que saber cuál es el secreto. ¿A qué tierra está referida? Porque los que están en la tierra son los que esperan este evento. Y este evento ha de registrarse donde Dios tiene sus pies puestos. Y la tierra es el lugar de firmeza donde Dios coloca sus pies. La palabra ha hecho tierra en su mente y le ha formado un cuerpo desde el cual usted espera en Dios. De manera que cuando Dios le hace oír la voz de esta trompeta, el creyente, a través de la visión que le brinda la palabra, oye ahora las voces de aquellos que fueron antes que usted. Porque en esto se reúnen los patriarcas, los profetas y todos los que alcanzaron el testimonio de Dios, vienen en el testimonio de Cristo. Amén. Y por eso cuando los cielos les son abiertos a personas para oír tales eventos, oye entonces a la multitud, el estruendo de la multitud de los que han sido testigos de ese testimonio. Amén. Gloria a Dios. Es un hecho, no es una historia. Aleluya. Hecho que se registra personalmente, que lo registra Dios a través de su palabra y en la vida de aquellos que han creído y han seguido la firmeza de Él. Pero en la imaginación lo que el hombre espera es oír en la expansión aquellas cosas, pero es en sí mismo. Como he dicho en otras ocasiones, el universo entero, abarcando cielo, mar y tierra, y todo lo que lo compone, todo esto está en el hombre. Y si se registra por lo que entendemos
humanamente hablando, ¿cómo una persona que estudia cualquiera de las ciencias que describe o descubre las cosas de las cuales está compuesto el universo, una persona que entra a los archivos de su mente 50 o 100 o más libros y puede entrarlo en la mente de él? Sí, le cabe. La tierra le cabe a una persona y puede quedarle lugar vacío, pero es por lo que la persona considera, porque a través de que el hombre posea un entendimiento en cierto grado de estabilidad sobre la tierra, él no necesita moverse para dar su dimensión y su cuadrante y todo lo que la compone en su área total, porque él tiene, por lo que concibió de lo que leyó sobre la tierra, ya tiene ese testimonio en su mente. En este libro hay un testimonio que lo ha preservado Dios desde antes de él constituir al mundo. Y es detrás de ese testimonio que han andado los millares y millones de seres que han creído en Dios. Y ha sido tan difícil verlo como palparlo. De manera que estos que estaban en los cielos dieron voces, y esas voces decían: que el rey de los reyes y que tomará señorío sobre todos los reinos, vino y preparó un número pequeño de personas, los cuales él eligió. Y a esto lo llevó por un proceso en la enseñanza que le daba, de modo que aquellos llegaron a un total de poco, de no sentir interés por nada de las cosas materiales, interés personal para ellos. A esto es lo que la palabra señala que los creyentes tienen que llegar, al amor, que en otra frase se llama caridad. Y que en esta parte, cuando el hombre entra en el vínculo de esa caridad de Dios, el hombre no busca ya para sí nada, porque tiene una ley en sí mismo que le dice: naciste desnudo. Sin duda, nada de lo que adquiera lo llevará. Y como sabe que no vas a sacar materialmente nada de este mundo para disfrutarlo, entonces ya ha concluido aquí que no tiene interés nada más que por el bien de los demás. Por eso los apóstoles que fueron asignados a tomar la posición después de Cristo, y Cristo a tomar posición en ellos, se despojaron de lo que ellos eran. Primero, de los bienes comunes, y segundo, de lo que ellos eran intelectualmente hablando, de lo que ellos entendían. Porque ellos eran creyentes fieles, que poseían sentido de la Escritura, pero no el sentido real o verdadero. Y con la enseñanza de Cristo, ellos fueron despojados. Es la enseñanza la que despoja al hombre, porque es la enseñanza la que le va manifestando al hombre su posición y la de Cristo. Y el hombre va cambiando la de él por la de Cristo. Amén. Aleluya. Que alabado el Señor Jesucristo. Aleluya. Los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Esto es lo que se espera que algún tiempo acontecerá en la tierra. Pero esto, lo que hemos creído, tenemos que estar buscando.
no que acontecerá en China, no que acontecerá en Alemania o en alguna de las partes del mundo, no, que acontecerá en su vida. Porque donde Cristo ha comenzado su obra es que se realizan sus operaciones y finalmente termina con quien Él comenzó. Pero si no tiene un comienzo, la obra de Dios no puede tener tampoco fin. Y en esto, los 24 ancianos, como oímos, que son testimonios que la palabra ha alcanzado a ser manifiesto, y que los hombres que han invocado a Cristo han alcanzado su lugar. Vemos que había un trabajo a realizar mientras estos 24 ancianos poseen un lugar de altura en Dios, el trono, porque estaban sentados en su trono. Hasta el tiempo en que se consumó la obra de Dios. Y esto ahora se postraron, pusieron su corona por tierra y se postraron sobre ella. Estuvieron estos seres vivientes una humillación en lo mismo que ellos poseían, para darle entonces posibilidad que Cristo reinara sobre lo que ellos estaban haciendo. Decir que en la mente y el espíritu del hombre no puede entrar el concierto de ver a Dios. Pero Dios puede venir en el hombre, porque Dios no usa otra creación que el hombre. Y aunque esta persona o estos seres vivientes alcanzaron ese testimonio que lo subió o lo llevó a tal grado, todavía había otra cosa para ellos. Y es como decía anterior, el tiempo anterior sobre Adán, que ocupó uno de los cumbres lugares sobre la tierra, de gobernar todo lo que Dios había creado. Y estando gobernando sobre todo lo que Dios había creado, tenía todavía la promesa de entrar a otro lugar. En esto Adán tenía un grado de ignorancia y no podía ver el lugar que le estaba guardado, porque antes de entrar a ese lugar había de ser probado. Pero estos estaban en un lugar, dice, porque estaban en los cielos. Había lugar para ellos. Ustedes saben que un escogido no es una persona llamada, y cuando se dice un escogido, porque la palabra le ha hecho una invitación, y es porque ha oído la invitación y ha seguido aquello. Pero los escogidos arriesgan peligro, porque hay obras que están en el espíritu, y el hombre tendría que Dios destruirlo total para él reinar por él. Se ha alabado Cristo para siempre. Decían los 24 ancianos, dieron la gloria y dieron la honra al que vive para siempre y por los siglos de los siglos. Tú solo eres digno, solamente será digno aquel testimonio cuando tome su lugar en el hombre. El hombre termina, los reinos de este mundo terminan, pero es en una obra que Dios termina a través de su palabra, en el espíritu de la misma palabra a través del hombre. Nosotros tenemos un espíritu natural, el que asiste a todos los seres vivientes, pero la palabra tiene una vida, y esa vida no está en el espíritu del ser que vive,
No, esa vida está en sí mismo. Esa vida está en la misma palabra, porque ella es espíritu y ella es vida. El hombre tendría que morir. ¿Y qué moriría del hombre para que Dios viva? No muere la persona de estructura, no, muere la personalidad. Muere el concepto que tiene el ser humano de este libro, en el cual concepto lleva un testimonio para expresarlo ante las naciones, ante los seres que viven, y para que Dios también se honre desde ese lugar. Pero no se justifica la obra de Dios desde ese lugar, porque solamente se justifica la obra de Dios por él mismo, por sí mismo. Es decir, que solo Dios justifica su obra. Se postraron y adoraron a Dios, y las naciones se airaron. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de jugar a los muertos, y dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a todos los que temen a Dios. Hay ese tiempo entonces en que se airan los pueblos, y en este caso, viéndolo desde el testimonio que Dios ha concedido, hemos visto que los reinos del mundo no se han movido, porque a ellos no ha llegado la palabra. Pero los reinos que se han formado de la palabra y que esperan desde este lugar, ellos se airan. Como se airaron los judíos cuando Esteban fue ungido para dar un mensaje de liberación a Israel, para concientizar a Israel con las cosas que estaban escritas, y en lugar de Israel recibir de parte de su Dios la redención, recibir esa gracia enviada, se airó el pueblo. Hoy hemos visto que se airan los que están sentados y se han hecho tronos sobre lo que han creído. Y aunque pasen a llamarse reyes, pasen a llamarse reverendos, pasen a llamarse ministros, se airan contra la manifestación que viene a tomar su lugar. Porque Cristo, quien toma todos los títulos, todos los atributos, se deben a Jesús. Porque Él ocupa todos los lugares que tiene el universo en la creación. Porque por Él son ellas todas las cosas. Amén. Y a Él se deben todas las cosas. Cuando un hombre alcanza el rango de ministro, tiene que saber por qué es ministro. Porque solo se llama ministro porque ministra. Pero habría que ver qué ministra. Porque si ministra para Dios y por Dios, no puede darse el título. Porque sabe que si ministra, solamente Dios puede ministrar. Y siendo un don el que le atribuye este rango, no puede tomarse la gloria para él. Y en esto se postra en su mismo rango, para destruir su mismo rango y adorar a aquel que vive sobre el rango, que es Cristo. Amén. Por eso apóstol solamente Jesucristo en la operación de ese don, pero que a través de un hombre se manifiesta Jesús por aquella operación. Y puede el hombre estar ministrando con cierto grado de inconsciencia hasta que llegue a hacérsele en totalidad perfecta la obra de Dios. Pablo dice que en parte conocemos y en parte desconocemos. Lo que quiere decir que lo que en parte conoce lo puede impartir. Y en esa parte se sienta y reina.
pero hay otra parte que desconoce. Cuando llegue lo que es perfecto, lo que es en parte se quita, pero lo que es perfecto es Cristo, y hay que quitar todo lo que es imperfecto. De manera que el mundo ha caído en el arte de imaginación, no porque ellos hayan creado una escuela de imaginación, no, porque la naturaleza no les permite establecer otra cosa. Porque todo el que lee de la Biblia no puede él fabricar o crear otra cosa fuera de lo que él entienda. Pero en lo que él entiende tiene una imaginación a través del sentido que aplica. Y por esto el hombre en lo que va aplicando tiene que llegar hasta llegarse a ver postrado en lo mismo. Cuando Cristo haya llegado a su lugar, entonces el hombre desaparece. Por esto, ya como Cristo y los 24 ancianos quedan postrados. A través de haber leído la Biblia y a través de leerla, y a través de oírla, hemos leído a través de los seres que han sido testigos de Dios en la tierra. Pero cuando vemos a Abraham, pensamos en aquel hombre que anduvo por la tierra. Quizás pensamos en aquel ser que nació de Abraham. Jacob, proseguimos lo mismo curso, mirando a aquellos seres que vivieron, los profetas y todos aquellos hombres escogidos de renombre en la Biblia. Pero, ¿qué vemos? Estamos viendo lo que somos. Pero no estamos viendo como Dios ve, ni como dice la palabra. Porque ellos fueron lo que hoy somos. Para uno, somos seres vivientes. Para uno, somos vistos como locos. Para uno, otros somos vistos extraviados. ¿Y de cuánta manera calificados? Como dijo San Pablo, somos olor de muerte para muchos, pero esto es para los que se pierden. Pero para los que se van, somos olor de vida. Entonces, vemos a los hombres que fueron, pero ¿quiénes fueron los hombres que fueron? Los hombres que fueron sin Cristo no fueron nada. Ellos fueron porque Cristo estuvo en ellos. Amén, amén. Cuando Dios le despierte el sentido para usted ver que ellos no eran nada, que ellos eran igual que usted, que ellos eran porque Cristo se manifestaba por ellos. Si esa manifestación le llega a usted, usted llegaría con aquel que estuvo en aquella vez con Cristo. Y es por esto que el Espíritu de Cristo que lo asistió a ellos, hoy cuando nos asiste a nosotros, vemos que ni ellos ni nosotros. Cristo es el todo y el amén. Y alabado Cristo para siempre. Después de estos eventos dice entonces que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía dentro del templo. No es fácil ver esos eventos. ¿Por qué? Porque muchos ven el templo de Dios como una casa. Otros han dejado de ver el templo de Dios como una casa porque la Escritura le ha tumbado esa idea y le ha dicho que la casa de Dios no es hecha de mano, ni que Dios no mora en objeto cualquiera hecho de hombre. Pero ha caído el hombre en el error porque ha visto que la Biblia dice que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ahora, atribuido de nuevo, después de haber salido de ver la casa material, se ha venido a atribuir a su persona ser su cuerpo natural el templo del Espíritu Santo de Dios viviente. Si el templo de Dios tiene que estar en el hombre, porque es Dios el que hace morada, es Dios el que edifica su altar. Pero los
que hacen el templo, vemos cómo lo hacen. Un edificador es una persona que modela, que confesiona, que crea. Un maestro con 10 alumnos es muy posiblemente que a los 5 años, en vez de ser un maestro, ¿sabe cuántos maestros son? Son 11 maestros. Y en vez de salir ahora uno para enseñar lo mismo que aprendieron los 10, salen los 10 o los 11 para enseñar lo mismo. Porque se convierten en ser los discípulos lo que son los 10. Ahora, si el maestro es un modelador y engendra por lo que posee la facultad de esa educación, no queda el hombre constituido una casa donde habita aquella ciencia. Sí, entonces la casa de Dios es igual que decir la casa de Israel. Amén. Y el que salga para Israel a buscar la casa de Israel se va a perder en el mismo día de Israel buscando la casa y no la va a encontrar. Fue una enseñanza que Dios le dio a Israel. Y en esa enseñanza iba Dios sentado. Israel no podía salirse del término de esa enseñanza, porque dentro de esa enseñanza estaba su Dios. Amén. Pero no fue fácil a los israelitas ver lo que Moisés vio, porque para esto el hombre tiene que ser valiente. Los creyentes tienen que tener valor, porque no es muy fácil el hombre cede a morir, porque todo el mundo es débil por vivir. Y cuando decimos vivir, no naturalmente hablando ahora, si usted dice que vive ahora porque tiene la palabra y dice que Cristo está en usted, pero antes de tener la palabra sabía usted que estaba muerto. Ahora esa vida que se le atribuye al creyente por tener la palabra es la que tiene que perder. Y es un concepto que la misma palabra en naturaleza le da al hombre, por lo cual los hombres que leen el templo de Dios fue abierto en el cielo. Los que tienen una imaginación, que en la expansión atmosférica una casa hacia Dios, y que dentro de esa casa se dio el arca del pacto de Dios. No, pero es que en este libro está confeccionado. El testimonio se dio a través de una enseñanza que tiene. Y hay los cielos del hombre entender, pero hay los cielos de Dios moral. Y ya este evento que es en los cielos, tratándose de los ángeles, donde dice que el templo fue abierto a Juan, el que está viendo esta revelación. Como es usted quien tiene que llegar a ver esta revelación, es usted. Y buscar esta revelación fuera de usted, como dijo Cristo, cuando digan que está allí en la ciudad o en el campo, él va aquí, él va allí, no vayáis. No te muevas, porque Dios estaba asegurando a los reyes para que no cogieran con voces extrañas. Porque él le había enseñado en verdad la palabra de Dios. Y se le había manifestado, aunque ellos no estaban todavía tan claramente. Pero estaban en la esperanza de ver a su Dios. Y aunque le era manifiesto a ellos, pero el sentido le estaba vedado. Y aunque en Jesús estaba Dios manifestado, le fue muy dificultoso, aún a los que siguieron paso a paso tras su enseñanza, ver a Dios. Porque solo veían la figura.
Y Jesús estaba destruyendo la figura, pero eso no es fácil, llegar a destruir la figura, porque nada más se destruye con la muerte. Ahora la persona cree que con la muerte física es que sea, no, y ahí se espera para llegar a la conclusión y alcanzar, se quedó en el mismo lugar donde estaba. Porque una vez que cerró los ojos, no le queda para subir ni para bajar. Donde mismo estaba, ahí mismo se queda. Así es que el testimonio queda del tamaño que era y convertido en lo que es el hombre. Y esto en materia pasa por la materia. Y Dios no terminará la materia, porque Dios sabe que todo es necesario en la creación. Pero unos son los herederos del porvenir y otros los del presente. Uno hereda los cielos y otro hereda la tierra. El hombre terrenal no saldrá de la tierra, porque siempre sus sentidos se arrastrarán por él. Pero es necesario que haya, porque la tierra será habitada. Y en ella, en la tierra, habrá el hombre de Dios, donde Dios more. Desde su lugar. Porque es el hombre, no vamos a ver a Dios fuera del hombre, es en el hombre. Lo único que cuando digo la tierra es porque el sentido terrenal no podrá pasar de todo. No, porque siempre habrá que enseñar a los vivientes la palabra de Dios. Y siempre será por escala. No llegará el tiempo en que no se enseñará en la tierra. No, por orden. Todos llegarán por las escalas de lo que está establecido. Que todos llegarán a ser espiritual, no, la palabra será comprendida desde su lugar, en los diferentes tiempos que al hombre le toca. Amén. Entonces, mientras nos reunimos acá, pues, personas recién oyentes, personas creyentes, personas de diferente estatura en los niveles del conocimiento. Y la palabra tiene que repartirle a todos, porque si todos vienen en busca de algo, Dios le da en su justo juicio a todo lo que todos necesitan. Amén. Gloria a Cristo. En esta parte de Apocalipsis 10, que habla acerca del misterio y su consumación, porque Dios habló por los profetas acerca de la consumación de su obra en la tierra. Y esto tendría que tener su cumplimiento. Y esto ha tenido su cumplimiento. Y esto tiene su cumplimiento. Y esto tendrá su cumplimiento. Amén. No un cumplimiento generalizado. No. Un cumplimiento en Dios. Porque en Él son cumplidas todas las cosas. Pero el hombre tiene que pasar por los procesos de la creación. Por eso anteriormente llegamos a ver la creación y en este sueño ha dormido el mundo de la religión. Mirando 6 días que ocupa el tiempo que da el testimonio de Génesis sobre la creación del universo. Y sí, no se le puede quitar ni se le puede añadir, porque tal como dice la Escritura, así es. Lo único que la Escritura no es material. Y de no ser material y el hombre haberle añadido lo material, por eso al hombre hay que quitarlo. Pero tendría el hombre que estar ocupando este lugar hasta que le llegue aquel a quien dé el derecho. Fácil ver que la tierra fue hecho, el cielo y los mares y todas las cosas que lo contienen en 6 días. Lo único que no podemos salirnos de las 12 horas del sol. Las 12 horas en que somos alumbrados por ese átomo. Y estamos dentro del área de ese tiempo, 12 horas. Pero está hablando de Dios. Está hablando del Creador. Está hablando del Verbo, del que dijo y fue. Y ahora sin saber el tiempo,
transcurrido entre un día y otro. Porque mientras el sol, si se para en medio de la expansión y quiere durar, como dice la Escritura, que Josué detuvo el sol, que entonces el día tendría que proseguir su curso. Y no podría llamarse de la noche mientras el sol esté fuera. Y en esto es un tiempo que la palabra viene a alumbrar el hombre con el símbolo solar, la gran lumbrera, para alumbrar en medio del día. Pero el hombre no puede ver que no se trata de la persona, porque él no puede salir fuera de su testimonio, porque no encontraría lugar a donde ir. Porque ¿para dónde cogería usted si se sale de ver el astro sol? Ya está perdido. Pero tiene que encontrarse con el calor esplendente de Jesucristo, cuando alumbre como el sol en su fuerza, para que vea que la Biblia está hablando en otro sentido y no en el sentido ya aplicado. Gloria a Dios. Que en esto, el espacio del tiempo, que ocupa decirnos gente que Dios ocupó ese espacio de tiempo, 6 días, para crear todas las cosas que tenemos dentro del universo. Ese es el tiempo precisamente en que Dios ocupa, y ocupará ese tiempo Dios para Él dejar sobre la tierra una creación perfecta. Porque la tierra llegará a participar de esto que dice la palabra, donde el sol dará su luz a su tierra, donde la planta y los seres que viven no serán atormentados por el sol que fascina. Porque hay otro sol simbólico, que como este sol algunas veces por su caloría atormenta, también tenemos aquí personalidades, reino, que a la semejanza del sol atormenta a los hombres. Porque el juicio del hombre es injusto, y por estar gobernado el mundo por los juicios de los hombres han padecido y mal padecido. Pero se espera que Cristo hizo el hombre para morada de él, el hombre llegue, o la tierra llegue a su depuración. Y creemos que Dios está ahora depurando la tierra, porque va a llevar a un fuego que enterrará sobre la tierra en su perfección. Y esto que nadie alcanzará a ser perfecto, no. El hombre alcanzará a ver perfecta la obra de Dios, pero no alcanzará el ser perfecto, no. Y por esta razón, el tiempo de formar los cielos, que nadie podría precisar con lápiz, ¿qué tiempo coja Dios para abrir la expansión en la mente de un hombre, donde quepan las estrellas, el sol y la luna? El tiempo es un tiempo, pero está en Dios. Y en la expansión mental del hombre, lo que hay es agua. Porque esto es lo que dice de Génesis, lo que había en la expansión. No había expansión, no hay lugar en el hombre común para Dios, porque Dios no está en su noticia. Pero Dios vino en la envoltura de las aguas y emitiendo su voz, separó las aguas y las reunió. Y hubo expansión. Es un llamamiento que Dios le hace al hombre. Pero ¿qué tiempo coge para separar al hombre de ese mundo en su estado natural
y hacer base en el hombre para que el hombre tenga sentido en su base natural. Y en los cielos la expansión no había habido. Es decir, que las aguas se retiraron y quedó la expansión, pero no había habido. Son tiempos que el hombre no lo puede medir. Pero la Biblia dice que Dios en 6 días creó los cielos, la tierra y los mares y todas las cosas que en ellos hay. Y estamos conscientes de que estamos en proceso de creación. Y que Dios no ha concluido con lo que dice el Génesis todavía. Porque está en creación. Pero la tierra llegará a recibir su perfección. Todos los sucesos que se ven en la Biblia tienen que pasar por el proceso de la vida de un hombre. Adán, que es la figura final que vemos, hecho por la mano de Dios, el testimonio que el hombre posee de la palabra, sí Señor, en el cual ha reinado y ha gobernado al mundo que Dios le ha dado. Pero su fracaso es su fracaso. No fue su fracaso, no, es su fracaso. Pero vemos el hombre y estamos perdidos. No, es el testimonio de esa posesión llamado Adán. El que fracasa por su mujer. Sí. Y este es el ministerio de la ley. En donde Dios, a través del mismo Cristo, que viene a ocupar la posición de la ley, porque no vino a abrogarla sino a cumplirla, se hizo pecado por nosotros. Entonces el ministerio vino a verse entonces involucrado con el mal, aunque él no se contamina, porque la palabra no se contamina, la de Dios. Y en esto de la creación, sabrán ustedes que Dios estará dejando agua. Habrán seres con expansión y Dios ordenando la luna y las estrellas que brillen. Son testimonios que brillan en la expansión que un hombre tiene de lo que entiende. Para expresárselo al mundo en medio de la tiniebla y ser una luz. Viendo la noche. Y todo lo que vemos creado, que visto el hombre desde ese lugar, no entra Dios a todo, lo que damos el testimonio como estrella. No entra como sol, no entra como luna, los ejércitos celestiales. Están figurados como el pueblo de Dios. Pero cuando dicen los ejércitos celestiales, el hombre inmediatamente tiene en su imaginación lo que concibe y ve que allá arriba están todos esos ejércitos. Todo eso está con nosotros, visto desde diferentes exposiciones que hace la palabra, que nos lleva y para hacernos ver en el mundo, y del mundo nos mete en la mar y todos somos peces. Ahora en ella buenos y malos, grandes y chicos. Y él ahora tiene que convertirse en un pecador. Y abrirle la puerta allí sin acepción de género, para que entre el que quiera. Allí no se le califica a nadie. No. Pero dice entonces en ese estado que él levanta lo que tiró, saca afuera y ve que lo que hay. Entonces escoge, aparta uno a una parte y a otro a otra. Este es cuando somos vistos desde el lugar de la nación. Todo metido dentro de la red de un mensaje que lo que ocupa es el lugar de las aguas. Pero otra vez nos saca tierra y estamos en el reino vegetal, calificado como árbol. Espino, cardo, alza. Y todos los tipos de javilla, muy hermosa, grande, un árbol, pero con una clase de espinas que el que le tocó, que la ha tenido. Árboles venenosos. Y aún llegó a decir un profeta que calificando a los hombres en el reino
vegetal, dijo, bueno, vi que el más honrable y más honorífico de ellos era como el camarón. Que el mejor que había era como el camarón. Pero después Dios los ve y lo ve en el Líbano y empieza a hablar de los árboles cogidos. Allí estamos siendo vistos ahora como plantas deliciosas y deleitosas para Dios, como los árboles cogidos de Dios. Eso es por el testimonio que ya va elevándose a otro lugar. Es decir, que estamos vistos desde diferentes puntos, pero colocados todo dentro de la creación. Otra vez nos lleva al reino de las alas y vamos a hacer voladillas. Y allá está el gallinazo, y allá está el avestruz, y allá está el águila, y allá está el cóndor, y allá están todos estos animales, allí inmundos y aves limpias. Limpias y inmundas, aves de rapiña, que lo que buscan es cuerpo muerto, que si no son muertos, no lo comen. Y ese es un estado que tenemos también dentro de la creación. Entonces el universo no lo vamos a buscar fuera de nosotros, que estamos en creación. Y por esto Él es el que es, y el que era, y el que ha de venir. El Todopoderoso y el Todo en todo. Que todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Cuando se trata de hablar de Dios, se trata de hablar del Espíritu. Y se trata con la palabra. Para hacerle cuerpo Dios a un ser, no puede pensar usted que Dios es un hombre para formar una estructura. No. Dios lo forma como lo forma un maestro. Y un maestro lo que usa es el arte de su ciencia o de su facultad, y lo que usa es el verbo, la oración. Y le engendra, por la oración, le engendra el testimonio que le está dando. Que Dios también ha tomado al hombre para él manifestarse por el hombre a través de su palabra, y a través de su palabra crear, formar, engendrar. Pero ahora no va a engendrar como engendra el hombre, porque el hombre engendra, pero engendra para la carne. De manera que si el hombre le enseña, lo que lo deje es en la materia, aunque le haga un cuerpo intelectual. Pero Cristo engendra para la vida, para el espíritu. De manera que esa perfección que vemos la alcanzaremos y estamos llamados, como dijo Pablo, que era un ser quien ya se había desposeído de lo que era Pablo. Y habiendo puesto por tierra su corona, porque él estaba coronado en su ministerio. Si tenía un ministerio, estaba vestido del ministerio y sabía que tenía a quien le ministraba. Y él dijo, vosotros sois mi corona. Pero él había puesto su corona por tierra, porque había levantado a Cristo y se había tirado por tierra. ¿Para qué? Para que el pueblo no estuviera la vista puesta en el barro, sino que estuviera el oído atento a lo que la palabra le decía. En esto, aquí en este libro de Josué, se vuelve a tener de nuevo un relato similar al que esperamos. Israel formado y sacado de Egipto para tomar posesión en la tierra de la promesa. Y ahora tiene las dificultades que encontró Israel usted mismo en su camino. Ve usted como Israel encontró oposición, pero ignora usted que usted va a encontrar oposición. Sí, y es lo mismo. No es una historia, es un hecho. Y el hecho no puede estar fuera de usted, porque si está fuera es una historia. Por esto, cuando la historia se narra, el espectador está muerto.
Pero cuando el hecho se manifiesta, el tentador viene. El nuevo pacto. Por eso dice, se dio entonces abierto y el arca se dio dentro del medio. Ya estaban los ojos para ver hasta ese lugar. Y Dios abrirá los ojos para que veamos hasta ese lugar. Josué luchó con muchas naciones, pero la venció. Usted tiene que luchar con muchos reinos para que la palabra del profeta